Bienvenidos a Vital, estos encuentros donde no solamente hablamos de salud, sino también nos enfocamos en la prevención, pero además en brindar y conocer juntos las herramientas necesarias para lograr ese bienestar y ese equilibrio tan necesario y buscado en el día a día. Quédate ahí, acompáñanos, esto es Vital. Muchísimas veces hemos hablado, hemos escuchado, nos han diagnosticado sobre estrés. Pero ¿cuánto sabemos justamente de lo que significa, de cómo podemos sobrellevarlo, si es que se puede sobrellevarlo, ¿verdad? Y desde la neurociencia aparte, cómo se lo ve y cómo se trata. De ese tema vamos a hablar con Verónica Magni. Ella es psicopedagoga y es magíster en neurociencia y licenciada. Verónica, ¿cómo se ve, cómo se puede hablar del estrés desde la neurociencia? Bueno, como vos decías, solemos mencionar el término estrés y en particular desde la neurociencia el aporte que nos viene a hacer es de comprensión de este concepto como una reacción natural del organismo frente a una situación que detecta como una amenaza o como un desafío. Y en particular sobre el estrés, lo que podemos además, si profundizamos un poquito más, comprender, es que no necesariamente es malo. Simplemente es la activación de un eje que existe en nuestro cerebro que activa desarrollando una alerta, un estado de alerta, ¿no? Circulando por nuestro organismo hormonas como la adrenalina, como el cortisol, lo que nos sentimos es dispuestos a abordar esa situación problemática. A ver, estrés es, por ejemplo, cuando uno va a rendir un examen, es esa situación que nos pone como en un estado de nerviosismo o de alerta, como bien dijiste. ¿Hay un estrés, digamos, aceptable, sano, si es que se permite el término, y otro que no? Claro, en este caso, ese ejemplo que vos utilizás se reconoce como el eustrés. Así se llama porque nosotros en la vida cotidiana afrontamos muchas veces desafíos, ¿no? Entonces, los tenemos como oportunidades por delante y sentimos esa carga que nos predispone a resolverlo. Es un foco atencional, es una motivación y, como vos decís, podría no ser para nada negativo. Claro. Cuando ese estado se cronifica y no se producen pausas de descanso, no atendemos algunas cuestiones que nos permitan una mayor regulación de ese estado, se cronifica y ahí es cuando aparecen los problemas y una afectación al organismo o al cuerpo integralmente, ¿sí? Tanto físico como a nivel mental. Entonces se producen, por ejemplo, una predisposición o una mayor vulnerabilidad a enfermedades infecciosas, a enfermedades autoinmunes. Inclusive el estrés promueve el desarrollo de algunos tipos de cáncer. Eso a nivel físico y a nivel mental nos puede predisponer a un estado de ansiedad, a un estado de depresión, inclusive provocar, si ese estrés fuese de modo dramático, incorporado a nuestra vida, nos podría producir un efecto de estrés postraumático que, bueno, requiere un abordaje terapéutico para su evolución. Claro. Puede ser que la misma situación que en su momento nos causó un estrés, pero nos pudimos adaptar y pudimos salvar el momento, que pasado los años la misma situación me provoque ese estrés, pero que ese estrés se prolongue, digamos, en el tiempo. Claro, tenemos como una reacción, ¿no es cierto? Sí. Y lo importante es comprender eso. Esta virtud que tiene el cuerpo de poder reaccionar frente a algo que determine
según sus propias percepciones como un desafío o como una amenaza, lo predispone de manera natural a defenderse. Claro. Entonces, el estado de alerta nos determina si vamos a atacar o a huir. Si es un desafío, quizá ataco, afronto. Si lo percibo como una amenaza, como vos decís, porque a lo mejor ya tenemos cierta predisposición, hemos pasado por experiencias que nos han dejado huellas, entonces estamos como más sensibles a determinadas situaciones, a lo mejor lo percibimos como una amenaza. Y en ese caso nuestro cuerpo tiende a huir, también nuestra mente. Entonces, frente a ese estado que quizá a distintas personas le produce una predisposición diferente, es que intervienen factores protectores que muchas veces tienen que ver con un desarrollo de algunas habilidades de tipo emocionales, por ejemplo, de afrontamiento, como podrían llegar a ser favorecer estados de resiliencia, tener otra posibilidad de reflexión sobre lo que nos pasó. Y también es muy importante el factor del acompañamiento, ¿sí? de las personas que forman nuestra red de contención, va a ser determinante, así como esas habilidades de afrontamiento, para cuál va a ser el progreso y la posibilidad de, como vos decías, ir cerrando etapas, que entonces lo vuelve no crónico, sino simplemente un estado en el que luego de atravesar esa situación problemática podemos parar, reconfigurarnos, reconstituirnos. Entonces hay algunos aspectos, como también los hábitos saludables, la alimentación, el descanso, la actividad física, que resultarán favorecedores. La búsqueda entonces no es evitarlo, es aceptar, saber que es un estado natural. El desafío es aprender a regularlo. A ir adaptándonos nosotros. Y me gusta esto porque imagino que también es fundamental, y uno quiere saber, bueno, ¿cómo salgo? ¿Sí? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para salir de esos estados de estrés, digamos, que uno los sufre? Además, entonces, como decíamos, de tener en cuenta descanso, alimentación, actividad física, la red, ¿sí? El equipo que nos acompaña, y especialmente da lugar esta etapa en la cual necesitamos poner una pausa para otras herramientas que, desde las neurociencias, por ejemplo, se propone el mindfulness, que es la posibilidad de poner pausa y favorecer entonces este estado de cierre de la situación de alerta que nos provocó orgánicamente esta activación. Entonces, simplemente se trata de una herramienta que nos permite esta regulación. Bien, ¿y cuáles son esas herramientas del mindfulness? Bien, que se trata simplemente de aprender a conectar con este momento, poder desconectar de lo que pasó, poder desconectar de lo que va a pasar, para concentrarme en este momento, y esa es la famosa pausa. Ese es el aquí y ahora, que específicamente se lleva a cabo con técnicas muy prácticas, muy puntuales, y que son entonces el tipo de meditación que promueve la neurociencia por provenir del campo de la evidencia científica y pertenecer al ámbito, digamos, de la clínica médica, con las posibilidades de su comprobación en distintos tipos de enfermedades o trastornos o patologías. Verónica, relacionaste también el estrés con la ansiedad, ¿no? Como uno de los factores donde se puede disparar también el estrés. La ansiedad, esta forma de querer como controlar todo, ¿es así? ¿Es una de las características de la ansiedad relacionada con el estrés? Claro, muchas veces tendemos a relacionar al estrés con un estado de nerviosismo o de desborde que fuera de manera evidente, que lo podemos advertir en una persona, pero como decíamos, muchas veces es
orgánico, entonces quizá esa sintomatología se presenta en el cuerpo en distintas áreas, como por ejemplo promoviendo distintos tipos de inflamaciones que afectarán a distintos sistemas, eso en lo corporal, y en lo mental puede derivar en un estado de ansiedad. ¿Por qué? Por este constante estado anticipatorio, ¿sí? La emoción que produce la ansiedad es la anticipación, ¿sí? Cuando estoy bajo un requerimiento muy importante, muy demandante, que yo acepto seguir sosteniéndolo o no estoy encontrando los recursos para poder detenerme, se cronifica, como decíamos, provocando o una sintomatología física o una mental. ¿Cuál es la muy proclive a que se desarrolle? Es un estado de ansiedad generalizado, se denomina de esa forma, porque al no poder parar, seguimos como en una constante actividad que nos produce ese efecto. Y bueno, como vos decías, cuáles son los riesgos, ¿no es cierto?, de la ansiedad y por qué es tan importante tenerle respeto entonces al estrés para que no derive en una ansiedad, porque la ansiedad o el estado depresivo muchas veces están muy ligados. Entonces, bueno, tenerle respeto al estrés, saber que es funcional, nos cuida, nos previene, nos da señales de alerta de situaciones más problemáticas que las que podemos afrontar y puede llegar a derivar entonces en sintomatología, más difícil, digamos, de abordar luego. Es importante saber que la regulación del estrés nos permite afrontar no solo estados de la vida cotidiana como los que mencionábamos de un estrés más funcional, como favorecer una regulación de un estrés que está presente en otro tipo de situaciones problemáticas o enfermedades o trastornos o patologías, porque al reducir entonces, reduce, entre otras cosas, este cortisol que nos produce inflamación. Entonces, no solo regular el estrés es bueno de manera preventiva, sino también como complemento de un abordaje o tratamiento de determinada patología. Claro. Fundamental. ¿El estrés se da en todas las edades? Sí, y hay distintos tipos de estrés, ¿sí? Actualmente es muy presente en la cotidianeidad el estrés por la carga horaria, la demanda, la cantidad de actividades. Es como que podemos hacer muchas cosas y es como que todas queremos hacerlas. Entonces, aprender a regular, a tener una lectura de mis posibilidades, ¿sí? Ir siendo consciente. En realidad, la propuesta es tratar de poder traer ese estado de conciencia a mis acciones. Entonces, existe el estrés cognitivo, que es la sobrecarga de necesitar resolver situaciones problemáticas a través del pensamiento, ¿sí? Lo atraviesan mucho estudiantes, por ejemplo, por autoexigencia o por un sistema educativo que a lo mejor no tiene las herramientas para poder adecuarse a las necesidades de cada estudiante. También existe un estrés emocional que tiene sintomatología específica, nos afecta la atención, podemos notarnos distraídos u otra persona nos nota distraídos, y muchas veces es la evidencia de un estado de estrés emocional. Hay estresores más frecuentes, una mudanza, una separación, un cambio de trabajo, un duelo. Esos son los estresores más frecuentes. Y como decíamos, no siempre es tan claro y tan notorio el efecto que produce en nosotros, la caída del cabello, la debilitación, el debilitamiento a veces de uñas, también se observan afecciones de tipo bucales. En concreto, el sistema que más se ve afectado es el inmunológico, pero a nivel cognitivo, como decíamos, la memoria de trabajo
Y esto derivado de qué tipo de estrés será el que estamos atravesando. Te iba a consultar ahora que dijiste de la memoria de trabajo, justamente en esto de la vorágine diaria, y uno piensa que puede con todo y trata de abarcar y hacer todo, ¿verdad? Hay gente que por ahí dice, me empecé a olvidar cosas, ¿sí? Y es raro, se llama la atención, tal vez esa misma persona y quienes lo rodean, de que empezó a olvidarse de cosas sencillas que no pasaba tal vez hace un tiempo. ¿Puede ser eso estrés, sobrecarga, digamos, de pensamientos o de trabajo? Sí, desde mi punto de vista existe una sobrevaloración de la productividad constante que aminora nuestra lectura de respeto o preocupación frente a un estado de estrés constante. Entonces tiende a ser hasta a veces jocoso, naturalizamos el convivir con esta sintomatología del estrés, atribuyéndosela al estrés, como que si no tuviese forma de ser resuelto, o como que si viniese, es un efecto colateral de esta época, de la sobreestimulación, de la productividad anhelada, etcétera. Es como que si aceptásemos que esa sintomatología estuviese presente en nuestra vida sin ser tan conscientes del riesgo entonces que provoca y que es posible de ser gestionada. Bien, para la gente que nos está mirando, ya como para ir finalizando entonces, recordanos qué cosas podemos hacer para salir de ese estado de estrés que es la autoexigencia y demás, pero ese estado que nos abruma. Bien, hábitos saludables de descanso, de alimentación, de actividad física, una red de contención que es la forma en la que habitamos las personas, porque no somos seres sociales. Entonces prestar atención a esos vínculos, ser selectivo, a veces pensar en qué comunicación estoy teniendo con esos vínculos para que podamos ser de mutuo apoyo, y concretamente pensar en cómo poner pausas, en aprender a poner pausas que pueden ser en alguna forma inclusive hasta distractivas. Poner una pausa de esto para divertirme haciendo una actividad que me genere placer y alegría simplemente. Esa es una buena pausa también. Muchas personas lo encuentran en la oración. Es un momento en el que paro. Entonces, ser autogestivo en poder permitirme la activación y la desactivación, ¿sí? Entonces decíamos que existen distintas formas de aprender a regular y gestionar entonces el estrés, que en sí mismo no es ni malo ni bueno, sino una característica, pero que sí se sostiene, se cronifica y es peligroso, además de ocasionarnos situaciones de diaria, digamos, dificultad, puede desembocar en situaciones para nada deseadas. deseadas. Muchísimas gracias.